La solución más absurda y brillante que ha creado la inteligencia artificial. Imagínalo. Décadas de esfuerzo, miles de científicos, laboratorios financiados con millones, todo para desentrañar un misterio microscópico. ¿Cómo demonios se pliega una proteína, una cadena de aminoácidos, insignificante a simple vista, decide doblarse, enrollarse y contorsionarse en formas que desafían la lógica? Y lo hace con una arrogancia molecular digna de un genio excéntrico. Porque sí, aquí no hay reglas claras. Las proteínas no siguen un manual de instrucciones. Hacen lo que quieren, cuando quieren. Y sin embargo de ese caos surgen funciones vitales. Transportar oxígeno, digerir alimentos, contraer músculos, máquinas biológicas perfectas. Pero hay un problema. Entender cómo se pliegan esas cadenas ha sido, históricamente, un infierno técnico. Durante más de 60 años, la humanidad solo logró identificar la estructura de unas 50.000 proteínas, y eso con suerte. Algunos científicos se pasaban la vida entera resolviendo una sola estructura. Literalmente, una carrera completa dedicada a ver cómo se dobla una molécula. ¿Ciencia? Claro. ¿Tragedia profesional? También. Pero todo cambió cuando la inteligencia artificial decidió intervenir. DeepMind, esa empresa que ya había humillado a los campeones humanos del juego de Go, se planteó un nuevo desafío: destronar al caos molecular. ¿Y cómo lo hicieron? Con una combinación de cinismo computacional y puro descaro matemático. Pero antes de que la IA llegara como mesías molecular, los humanos intentaron de todo. Como John Kendrew, que se pasó 12 años intentando cristalizar una proteína llamada mioglobina, lo intentó con corazones de caballo. Fracasó. Terminó recurriendo a carne de ballena peruana. Sí, carne de ballena. El resultado fue tan enrevesado que algunos lo llamaron la caca del siglo. Pero aún así, ganó el Nobel. Porque en ese mundo, hasta el caos tiene premio. Sin embargo, este era solo el comienzo. Lo realmente fascinante apenas empezaba a tomar forma, y tenía forma de algoritmo, cuando los videojuegos resolvieron lo que la ciencia no podía. En este episodio de La ciencia no tiene vergüenza, resulta que un videojuego hizo lo que laboratorios enteros no lograban. El nombre del milagro digital: Foldit. El objetivo: tomar una cadena de proteínas virtuales y pedirle a miles de jugadores información científica que la doblaran mejor que una supercomputadora. Y sí, funcionó. Gente común, con más horas frente a la pantalla que en libros de bioquímica, logró predecir estructuras reales. Tanto así que fueron incluidos como coautores en estudios científicos. Imagínate tener más impacto en la ciencia jugando desde tu sofá que muchos doctores con bata blanca. El golpe al ego académico fue devastador. Y merecido. Entre los jugadores estaba un tal Demis Hassabis, ex prodigio del ajedrez, diseñador de videojuegos y fundador de DeepMind. ¿Qué hizo? Tomó nota. Mientras otros celebraban puntos altos en Foldit, él veía la oportunidad de trasladar esa intuición humana a una inteligencia artificial. Así nació AlphaFold. Pero calma, aún no hemos llegado a la parte brillante. La primera versión era prometedora, pero no espectacular. Entró en la competición CASP, una especie de olimpiada del plegamiento de proteínas, y ganó. Aunque no impresionó del todo, obtuvo una puntuación de 70. Para que entiendas, la excelencia empieza en 90. Así que claro, los científicos aplaudieron, pero con una ceja levantada. Fue entonces cuando DeepMind dijo: está bien, vamos a hacerlo en serio. Y reclutaron a John Jumper, un investigador que no estaba para juegos. Él rediseñó todo, cambió la arquitectura del sistema, colocó el aprendizaje profundo en el centro y básicamente hizo que AlphaFold dejara de jugar y comenzara a entender. No como los humanos, sino mejor. Porque cuando una IA realmente comprende cómo doblar proteínas, no necesita una cadena lógica, necesita ver el patrón oculto detrás del caos. Y eso fue exactamente lo que hizo. Lo que antes tardaba décadas, ahora se resolvía en minutos. Porque claro, a la inteligencia artificial no le interesa el drama del proceso, solo quiere el resultado. La inteligencia artificial que humilló a la biología. Aquí es donde las cosas se pusieron incómodamente asombrosas. AlphaFold no solo aprendió a predecir estructuras proteicas, las descifró como si hubieran sido escritas en tinta transparente sobre papel blanco. Su versión 2 llegó con un rediseño radical. 2 torres de información conectadas por un puente de conocimiento que compartía pistas como si fuera el chismoso más eficiente del universo molecular. Una torre analizaba la evolución biológica, identificando secuencias que no cambiaban nunca y mutaciones que ocurrían juntas, como si fueran amigos inseparables. La otra torre procesaba geometría, estimando distancias imposibles entre átomos diminutos.
y entre las dos, armaban el rompecabezas más intrincado de la naturaleza como si fuera un simple cubo Rubik. Pero lo más absurdo y brillante fue que AlphaFold no necesitaba que le dijeran que las proteínas eran cadenas. No, le daban una bolsa de aminoácidos y la IA, con total desparpajo, los colocaba donde quería, sin preocuparse por las reglas. ¿Resultado? Una predicción que, en la mayoría de los casos, era tan precisa como los datos obtenidos por métodos experimentales costosísimos. El truco final, una innovación llamada atención triangular. Básicamente, si 3 aminoácidos no podían coexistir según las leyes de la geometría, se lo hacían saber a todo el sistema. Una intervención quirúrgica en la lógica de la IA que terminó afinando sus resultados al punto de la perfección. Cuando regresaron a la competición CASP con AlphaFold 2, no fue una victoria, fue una masacre. Los jueces apenas podían creerlo. Por fin, la biología tenía una herramienta que superaba a la observación humana. El impacto, profundo. De la noche a la mañana, AlphaFold predijo más de 200 millones de estructuras proteicas, una cifra obscena, impensable hace unos años. Era como si un solo sistema hubiera hecho en meses lo que la humanidad entera no había logrado en 60 años. Porque así es la inteligencia artificial cuando no está ocupada generando memes. Se dedica a revolucionar la ciencia molecular sin sudar una gota. El día que la inteligencia artificial cambió las reglas de la biología. Y entonces ocurrió lo impensable. La inteligencia artificial resolvió un problema que llevaba bloqueando el progreso científico durante más de medio siglo. Y no solo eso, lo hizo con tanta soltura que muchos científicos pasaron de la incredulidad al síndrome del impostor en tiempo récord. AlphaFold se convirtió en un fenómeno. Un sistema que, con una secuencia de aminoácidos como entrada, escupía una estructura tridimensional como quien resuelve un sudoku con los ojos cerrados. Y lo más inquietante no era solo su precisión, sino la velocidad. Porque lo que antes tomaba años y una fortuna en equipos especializados, ahora era cuestión de días, o de horas, dependiendo del antojo del servidor. Las implicaciones se sintieron de inmediato. AlphaFold ayudó en el desarrollo de una vacuna contra la malaria. Permitió diseñar nuevas enzimas para combatir bacterias resistentes a los antibióticos. Incluso arrojó luz sobre enfermedades complejas como el cáncer y la esquizofrenia. Y de paso, le dio acceso a biólogos de todo el mundo, incluso a los más olvidados por la financiación a estructuras que jamás podrían haber determinado por sus propios medios. Fue, sin exagerar, una democratización del conocimiento molecular. Y en medio de esa revolución, los premios llegaron como fruta madura. John Jumper y Demis Hassabis compartieron el Nobel de Química del año 2024. La otra mitad se la llevó David Baker, pero no por predecir estructuras, sino por crear proteínas desde cero. Porque claro, si ya puedes entender cómo se pliegan, ¿por qué no diseñarlas tú mismo? Así nació la bioquímica Cowboy. Una ciencia donde los investigadores crean proteínas como quien lanza ideas al viento. Rápido, sin miedo y con resultados. Se entrenan modelos como se entrena un artista digital. Se añaden mutaciones como quien añade ruido a una imagen. Y lo que surge puede ser un antídoto contra un veneno letal, una proteína compatible con humanos o una enzima capaz de devorar plástico. La IA dejó de ser un asistente para convertirse en el protagonista. Y esto, por si quedaba alguna duda, no es el final del viaje. Es solo el inicio de una nueva era científica, orquestada no por humanos, sino por código que piensa más rápido, más profundo y probablemente con más ambición. Si quieres más contenido que revele cómo la tecnología está transformando nuestro mundo desde dentro, suscríbete ahora a IAT.